La guerra de Yemen demuestra que Juego de Tronos fantaseaba con la magia y los dragones, pero que era extremadamente precisa al tratar la naturaleza humana. Después de que la semana pasada nos informase el Wall Street Journal del acuerdo alcanzado por diferentes facciones para hacer un frente común contra lo que denominan la amenaza Houthi, es momento de interesarse por este terrorífico culebrón geopolítico. Estad atentos porque seguro que os pierdo. Vamos con ello. Yemen ocupa una posición geográfica muy especial. Situado al sur de la península arábiga, comparte con Somalia ser la puerta de entrada al Mar Rojo. Por él, cada día transitan más de 6 millones de barriles de petróleo que se dirigen a Europa y los Estados Unidos de América. La primera vez que Yemen adquirió importancia geopolítica fue a principios del siglo XIX, pero la razón para que suscitara el interés del Imperio Británico no era la misma que hoy en día. Sencillamente porque aún faltaban 30 años para que el Canal de Suez existiera, y por lo tanto el Golfo de Adén no tenía una importancia especial en términos geopolíticos ni comerciales, pero tampoco económicos, puesto que la región era muy pobre, entre desértica y montañosa, con pocos recursos agrícolas y una escasa pluviosidad. La región era recorrida por mensajeros de la británica Compañía de las Indias Orientales, con el consentimiento de la Sublime Puerta, es decir, del Imperio Otomano. Pero los barcos tenían que seguir haciendo su ruta por el sur de África, pasando el temible Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, una casualidad le hizo adquirir importancia. El 7 de febrero de 1837 naufragó el barco Daria Daulat, de la Compañía de las Indias, que trasladaba a miembros de una familia hindú de alto rango. Sus pasajeros y navegantes sufrieron todo tipo de agresiones y miserias al alcanzar las costas, tanto por parte de los locales como por parte del sultán Abdalí, que gobernaba la región. Cuando las noticias de estos acontecimientos llegaron a Calcuta y Bombay, los responsables de la compañía se dieron cuenta de que aquel incidente ponía en peligro su prestigio, un prestigio que habían conformado con los hindúes y los musulmanes que eran sus clientes, y hacía necesario algún tipo de intervención para proteger los barcos de la compañía, que transportaban mercancías, pero también peregrinos hacia el interior de Arabia. Por esa razón, el 19 de enero de 1879, el capitán Stafford Bettesworth Haynes tomó el pueblo de Adén, un pueblo que tenía solo 600 habitantes, mezclados árabes, somalíes, judíos e hindúes. Y lo hizo en nombre de la Compañía de las Indias Orientales y con el objetivo de convertir esta localidad en una estación de almacenamiento de carbón para sus barcos de vapor. Sin embargo, los británicos abandonarían Yemen en 1967 tras la denominada Emergencia de Adén, una insurrección que se produjo al amparo del nacionalismo panarabista del presidente egipcio Nasser. Desde entonces el país ha encadenado casi 60 años continuos de enfrentamientos violentos y de guerras. El conflicto actual es descrito a menudo como una guerra proxy entre las dos grandes potencias de la región, Arabia Saudita e Irán. Pero en realidad hay tantos bandos y tantos intereses en esta guerra que solo se la puede describir como un conflicto multifacético. Hay demasiadas capas e interrelaciones como para simplificarlo. Tanto que podemos ir de los intereses locales a los intereses regionales y de estos a los internacionales. Con la marcha de los británicos se manifestó una constante del territorio, que es su fraccionamiento político. La historia de Yemen es también la de una miríada de zonas tribales, califatos y reinos repartidos por un territorio con la superficie de España y casi 30 millones de habitantes en la actualidad. Un país desértico, con poco territorio cultivable y, como os digo, una pluviosidad que está al capricho de los monzones, lo que hace de él una zona que ha tenido difícil el progreso económico. Tan poca agua que el novelista Paul Torday inventó una fábula sobre los sueños imposibles con su novela La pesca del salmón en Yemen, que posteriormente Lasse Hallström convirtió en película. Estimado Dr. Jones, represento a un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen. Las turbulencias de los años 60 partieron el país en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur. El sur se convirtió oficialmente en la República Democrática del Pueblo de Yemen, un régimen marxista-leninista. Mientras en el norte se fundó la República Árabe de Yemen tras el derrocamiento del rey Muhammad al-Badr por los movimientos panarabistas, fundándose la República Árabe de Yemen, con capital en Saná. Aunque lo que se consiguió fue una guerra civil continua desde los años 60 hasta 1990. El descubrimiento de petróleo en las regiones fronterizas de ambos países suscitó el interés por lograr la unidad de ambas partes, la cual se consiguió en 1990. Pero la unificación no arregló los problemas de base. El primero es el tradicional que ha existido en Yemen desde hace mucho tiempo, y es que en cierto sentido es el resultado de ser
ser un Estado fallido. Como explican Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países?, el poder se concentra en ese tipo de países alrededor de la zona en la que se crea un mayor valor económico. Y así se constituye una élite económica y política que se convierte en extractiva de todo el valor económico que pueden controlar. En este caso fueron las élites extractivas del norte del país, donde está ese núcleo de creación de valor, el que convirtió a Sanaa en el centro político, convirtiendo al mismo tiempo en tributarias a las regiones periféricas que viven permanentemente al margen, sobreviviendo por sus propias fuerzas. Y esto nos lleva al segundo de los problemas, el de los conflictos locales. El que Yemen sea un estado fallido facilita la aparición de débiles poderes locales en un número muy amplio, cada uno basado en lealtades que tradicionalmente no eran sectarias. No se debían, por ejemplo, a la tradición religiosa. Sin embargo, también permitió la aparición de narrativas diferentes, como la nacionalista, que esta sí, al responsabilizar de los males del país a los árabes chiíes y suníes que habían venido desde el extranjero, alentó un enfrentamiento sectario inusual en Yemen. En cualquier caso, Yemen del Norte se ha convertido en el centro de los conflictos entre aquellos que retenían el poder y aquellos que querían participar de él, porque al fin y al cabo el acuerdo de unión de ambas partes, de Yemen del Sur y Yemen del Norte, no satisfizo a nadie. Desde luego no solucionó el descontento del sur con el norte, que acabó finalmente en una breve guerra civil en 1994 y con la ocupación del sur por parte del norte. Ni tampoco lo hizo en el propio norte, donde el nacionalismo se hizo fuerte en el elemento distintivo, en este caso religioso. En ese norte, fronterizo con Arabia Saudí, la mayor parte de la población profesa una rama del chiismo llamada zaidismo, ya que no reconocen la misma sucesión de imanes que el resto de los chiíes. Si me permitís el paréntesis, he de advertir que el resto del país es suní, representados políticamente en gran mayoría por el partido Islah, con una pequeña minoría de ismailitas. Pues bien, entre estos zaidíes es donde surge un movimiento de protesta en el norte por las condiciones de vida, que es instigado por Badreddin al-Houthi, opositor político del presidente Ali Abdullah Saleh en aquellos momentos. Los enfrentamientos entre el movimiento político de al-Houthi, el Ansar Allah, es decir, el movimiento de los que apoyan a Dios, y el gobierno de Saleh, fue creciendo desde el año 2004 hasta las revoluciones árabes del año 2011, que también aterrizaron en Yemen. El control del territorio por parte de los hutíes fue creciendo hasta que el 21 de septiembre de 2014 lograron controlar parte de la capital yemení, Sanaa. El avance de los hutíes fue espectacular en poco tiempo, llegando a dominar gran parte del territorio de Yemen del Norte en 2015, como podéis ver en este mapa animado. En ese momento el presidente era el general Hadi, que tuvo que exiliarse, pero que ahora controla el puerto de Adén, y aquí es donde empezó a torcerse todo, porque en 2015 los saudíes decidieron formar una coalición para desalojar del poder a los hutíes y devolver a Hadi a la presidencia. Pero además sospechaban que los hutíes recibían ayuda de Irán, y además los veían como una amenaza demasiado cercana a su frontera. Esto hizo que los partidarios del expresidente Saleh y los hutíes sorprendentemente se unieran. Digo sorprendentemente porque el partido del presidente Saleh, el Congreso General del Pueblo, libró 6 guerras consecutivas contra los hutíes. Aquí hay que recordar que Hadi se hizo con el poder en medio de las protestas de las primaveras árabes, pero Saleh, a pesar de haber sido beneficiado por Hadi con la inmunidad que evitaba ser juzgado por sus corruptelas, no se quedó contento, ni él ni su facción, ya que el reparto del poder no les benefició. Así que cuando llegó el momento, apoyaron a los hutíes en sus intentos de derrocar a Hadi. Más tarde, la pretensión de los saudíes, no solo de desactivar a los hutíes, sino de reponer a Hadi en la presidencia, terminó por forjar una alianza entre los partidarios de Saleh y los hutíes. Juego de Tronos, ya os lo dije. El dinero del presidente Saleh financió las campañas hutíes, pero la inestable alianza, que tuvo una biografía azarosa, se rompió a finales de 2017. Y en ese momento los hutíes no vieron razón para no deshacerse de su enemigo de forma definitiva, y emboscaron su comitiva de coches con el lanzamiento de un RPG. Saleh murió por el disparo en la cabeza de un francotirador. Otro factor de fortaleza de los hutíes fue la intervención de Irán. Aunque Irán no tiene un interés directo en esa región en especial, sí tenía y tiene interés en debilitar la posición de la teocracia saudí, un país con dinámicas internas potencialmente inestables, y que Irán desea agitar todo lo que pueda. Así las cosas, la intervención de Irán llamó a más intereses internacionales. Los rebeldes están apoyados por el movimiento Hezbollah libanés y, como os digo, por la República Islámica de Irán. Pero la alianza anti-hutí está directamente apoyada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que tienen intereses distintos. Los saudíes pretenden evitar la influencia de Irán y quitarse el problema de tener una facción peligrosa en su frontera sur, pero los de Emiratos pretenden controlar el sur de Yemen y en concreto el puerto de Adén. Y aquí apareció también el apoyo indirecto, con dinero y armas, de Estados Unidos y Francia. Y en medio del caos aparecieron también el Estado Islámico y el grupo Al-Qaeda de la península arábiga. Los rusos, mientras tanto, optaron por tener un pie en todos los terrenos, pero también
por estar implicados en todos ellos. Y si creéis que estos son los únicos que están participando en el conflicto, os equivocáis. Porque la pelea entre tantas facciones ha hecho surgir también poderes locales en forma de milicias armadas, señores de la guerra y todo tipo de variantes imaginables. Es decir, nadie tiene suficiente poder. Pero todos comparten un rasgo común, y es que ganan dinero con la guerra, ya sea a través de la extorsión, del control del territorio o del contrabando de armas. Otro elemento que también complica la situación es la existencia de petróleo y de gas. Todos querrían poder beneficiarse de él, pero los principales campos están en áreas controladas por las fuerzas progubernamentales, es decir, de Hadí. Pero los terminales exportadores y los puertos son territorios controlados por los hutíes, o están controlados por separatistas del Consejo de Transición del Sur, porque el sur del país, la zona de Adén, tiene un movimiento separatista e independentista propio que también lucha contra todos. Y por si no fuera poco, estos recursos han atraído a la iniciativa privada y mercenaria desde Estados Unidos a Europa con el objetivo de aprovecharse de esos recursos. En cualquier caso, los hutíes han resistido a los bombardeos de la coalición saudí y al intenso bloqueo naval que han paralizado la actividad de sus puertos. En gran medida por el apoyo de los iraníes y por la adquisición de nuevas habilidades de guerra como el uso de misiles y de drones. Ya sabéis que en 2019 tuvieron su gran éxito al bombardear las instalaciones petrolíferas saudíes de Abqaiq, pero también al atacar con drones el puerto internacional de Abu Dhabi. Por supuesto que todo este fraccionamiento impide que el país pueda unificarse en el futuro. Y es por eso que muchas de las soluciones que se proponen para acabar con esta guerra pasan por reconocer una especie de federalismo de hecho. Yemen ha desaparecido, pero necesitaría de algún tipo de mecanismo de diálogo entre las partes para no recaer en la violencia. Sin embargo, la guerra no ha terminado, y lo único que se promete es que los que son contrarios a los hutíes van a conformar un bloque más monolítico y más homogéneo de lo que han sido hasta el momento, con el objetivo de aniquilar esta amenaza que existe en el norte del país. Un objetivo que es muy difícil de obtener porque, como os digo, la mayoría de ese territorio del norte precisamente está unido por un lazo religioso común. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis enterado de algo de este verdadero caos de intereses cruzados que ejemplifican también las contradicciones del ser humano y todo aquello que nos suele desalentar de él. Si os veis con ánimos de echar luz sobre este conflicto y aportar vuestro punto de vista, hacedlo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle al botón de like, a la campana y compartid estos vídeos en vuestras redes sociales. Un saludo muy cordial y nos vemos muy pronto.